Decíamos al principio que el tercer domingo del Adviento, dada la cercanía de Navidad, a la cual nos estamos preparando, es el domingo de la alegría fruto de la esperanza. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar, poéticamente es un canto a la esperanza y a la alegría. ¿Para qué? Para mantener viva la fe en Dios que cumple sus promesas. La primera lectura del profeta Isaías, ese profeta llamado por Dios y que recibió la misión de consolar a su pueblo en circunstancias difíciles. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Y la situación del pueblo era la esclavitud fruto del exilio. Estaban fuera de su tierra como pueblo oprimido. Y ahí el profeta se encarga de mantener viva la esperanza de la liberación y de la confianza en Dios que actúa a su tiempo. Por eso se nos dice que del desierto brotará agua y en el desierto florecerá un jardín, para indicarnos que la obra de Dios en cualquier circunstancia, pero también para mantener viva la confianza y la paciencia para seguir la lucha. La paciencia en Dios no es para quedarnos de brazos cruzados. Es una paciencia activa, fruto de la esperanza que nos mueve a actuar. Y eso es lo que el profeta Isaías hace en medio de su pueblo. Y que la segunda lectura nos habla también de esto, de robustecer nuestra vida en la confianza plena en Dios que actúa. Cuando nosotros vemos las noticias en la televisión, escuchamos por la radio, leemos los periódicos, hay tantas situaciones que provocan tristeza y que provocan desánimo. Guerras, gente despreciada y sacada de sus pueblos por las guerras, que no son necesariamente las guerras con armas. Miren ustedes el chorro de gente nuestra que por la pobreza y por la injusticia y por la falta de oportunidades en su propia patria
ha tenido que salir. Y gente que ha contribuido también a la riqueza de Estados Unidos, que parece un imperio en decadencia, que viene para abajo, son tratados como escoria. Y en medio de esto, la palabra de Dios nos invita a la esperanza que nos alegra y que nos robustece, porque con los lamentos se arregla el mundo, con lloriqueos se arregla el mundo. El mundo se arregla con acciones de justicia, con acciones que hacen posible la paz, por acciones que hacen posible un mundo nuevo a través de la solidaridad. Juan el Bautista, en el Evangelio que acabamos de escuchar, está preso y pronto para morir, porque por ser el profeta de la verdad y de la justicia, a Herodes y a su concubina que no le agradaba, rey de injusticia, como tantas autoridades nuestras, lo van a degollar. Él que había venido para preparar el camino del Señor, y según las ideas del tiempo, para la venida del Mesías, pensaban que de un porrazo iba el Señor a acabar con el mal. No solamente el mal de los gobiernos locales, que son títeres de otros, como pasa en nuestra realidad guatemalteca, sino también del imperio romano que había invadido el Israel bíblico en aquel tiempo, que no es el Estado de Israel de hoy. Manda a preguntar desde la cárcel a dos de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pregunta fundamental. Y Jesús dice: sí, yo soy. Así respondió el Señor: yo soy. A ver, Jackie, así respondió. No. ¿Cuál fue la respuesta del señor Chus? Miren las obras. Miren las obras. Eso es lo que el Señor responde. Son las obras las que deben hablar. El Señor que sana heridas, el Señor que consuela, el Señor que devuelve la vista a los ciegos, el Señor que resucita a los muertos. Y son las mismas acciones que el Señor hoy está haciendo. Porque hay quienes tenemos ojos, pero no vemos las realidades. Y las ferias nos distraen y nos ponen más ciegos todavía, y con desfile de caballos y otro montón de cosas nos siguen encegueciendo. Y el Señor quiere que cambiemos los modos de ver la vida. Tanta gente que se encuentra como muerta, y que también el Señor, a través
de las obras nuestras es capaz de resucitar y devolver alegría. La vida cristiana no se muestra con palabras. La vida cristiana se muestra con las obras. Esas obras de justicia, esas obras que promueven paz, esas obras que se van haciendo solidarias con los más necesitados. Y son precisamente esas las obras que alegran el corazón, que alegran nuestra vida, no para pavonearnos y andar haciendo publicidad como hacen los políticos de las obras buenas que se hacen. Dios conoce nuestras intenciones y precisamente es eso lo que nos va a ir preparando en este Adviento para la venida del Señor y para la celebración de la Navidad. Son las obras concretas, fruto de la fe, que nos van llevando al amor. Y de eso se trata. En medio de un Estado débil y de un gobierno flojo, en medio de la coaptación de tantas instituciones que deben velar por el bien de los guatemaltecos, jueces corruptos y alineados con el mal, autoridades que se olvidan que deben trabajar por el bien común y no por sus propios intereses. Y son las obras nuestras las que deben hablar. Cuando los buenos se cansan de obrar el bien, se pierde tantísimo. ¿Por qué? Porque pecamos de omisión. Y miren, el mismo Señor, a pesar de que estaba en la cárcel, nos propone el ejemplo del Bautista. ¿A quién vinieron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, esos viven en los grandes palacios, derrochando el pisto que corresponde al pueblo. Esos viven en grandes mansiones, fruto de sus negocios corruptos. Y esto está pasando en Guatemala. Y en medio de eso se nos invita a la resistencia en la esperanza, a la resistencia y a la perseverancia en ir haciendo el bien. Aunque pareciera que nuestras acciones son pequeñas, pero cuando la fuerza del bien se va uniendo, Dios hace maravillas. Ese pueblo de Israel en el exilio regresó a su patria. Nosotros tantas veces esclavizados y exilados en nuestras propias injusticias, divisiones y egoísmos, estamos llamados a hacer un camino de liberación. Y solamente el Señor, con el poder de su Espíritu, es capaz de provocar en nosotros y de realizar sus promesas en los tiempos nuevos.
ahora que estamos celebrando la Eucaristía, que nos vamos a alimentar después de ir conociendo la palabra de Dios y nos vamos a alimentar con su cuerpo y con su sangre, sigamos viviendo, mis hermanos, en esperanza, en alegría, con las obras buenas que hacen posible que el reino de Dios se vaya manifestando en nuestra propia realidad y nos preparemos a su segunda venida en gloria y nos preparemos para celebrar una santa Navidad.